Anoche la hermana Eugenia me mandó un mensaje después de que oramos que traía dolor de muela y el Señor la sanó. Y todavía hoy me volvió a hablar que no traía más dolor, ¿verdad? Entonces, todo esto es para la honra y gloria del Señor y para que tú entiendas, hermano, la verdad hay mucha incredulidad todavía. Aquí el que sana es el Señor, no somos nosotros. Lo que a la iglesia le hace falta fe y pedir. El problema es que muchos no piden porque ven al hermano y quizás el hermano se te hace poca cosa y en realidad no somos nada. Pero si la gracia y la misericordia de Dios quiere obrar por medio de nosotros, ¿tú quién eres? Para que la rechaces. Ese es el orden del Señor. Entonces, cuando tengas una necesidad, pide oración, hermano. Cuando tengas una necesidad, pide oración. Si el Señor no te sana en ese momento, sigue insistiendo. Pero no claudiques, no dudes. No pienses mal del hermano, de la hermana. Porque mira, el único que sana se llama Jesús. ¿Sí estás aquí? Entonces, si estamos aquí, dice que crees en el Señor y dices tú que quieres hacer la voluntad del Señor, sométete en el orden de Él. Este es el orden. Que tu corazón aprenda a ser humilde. Que tu corazón aprenda cuál es la manera, la forma que Dios nos ha enseñado y nos pide. Si estás aquí, mira, vamos a leer el 21 y el 22. Y vamos a explicar por qué dice esto en el 21 y el 22 del Salmo 73. ¿Lo tienes? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿No sientes como algo familiar? ¿A nadie le pasa eso? Bueno, y lo dice el 22: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué crees que está hablando esto el Señor, hermano? Bueno, Asaf, el salmista, pero son ejemplos para nosotros que el Señor permite. ¿Por qué está hablando esto el salmista Asaf? Mire, hermano, hermana, ayer estuvimos hablando de algo. Cuánto esfuerzo, cuánto interés por hacer bien las cosas eternamente. Anoche, después de que se fueron, le estuve hablando un poco más al hermano Chuy, un poco más profundo, un poquito más profundo, porque yo digo, solamente hasta ahí, para que entiendan eso, y en alguna otra ocasión será la otra parte. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es una pequeña parte de lo extra? Mira, anoche yo les mencionaba que así como tú haces o buscas hacer bien tu trabajo, quedar bien con el patrón, quedar bien en tu trabajo para que tú puedas recibir un cheque, para que tú puedas sostener tu casa, tu familia y las obligaciones que tienes en tu casa. Tú te esfuerzas y das el máximo, pero lo haces por un cheque, lo haces por dinero, no lo haces por el Señor. Pero yendo más profundo, mira, el beneficio que tiene aquel que trabaja de esa manera, solamente recibe el cheque. ¿Sí estás aquí? Pero el beneficio que tiene aquel que trabaja y todo lo hace con gusto como para el Señor, porque aun con tu patrón, con el mayordomo, aunque sea difícil de tratar, si lo haces con gusto como para el Señor, dice que de Dios, de Él recibirás recompensa. Ese es un poquito más profundo. Ahora,
Fíjate la ganancia que vas a tener. Vas a recibir cheque del patrón y vas a recibir recompensa de parte de Dios, porque lo haces para Él. Tu patrón ni siquiera se da cuenta, quizás él no entiende y trata de ser, a lo mejor te está oprimiendo. Y tal vez tú estás renegando y diciendo cosas de tu patrón. Pero si entendieras, si entraras en lo profundo de la sabiduría de Dios, entenderías que tu deber es hacer las cosas para el Señor, como para el Señor. Aunque fuese difícil tu patrón, tu mayordomo, tu compañero de trabajo, porque tú no lo haces por ninguno de ellos. Ahora mira, si Dios permite la opresión ahí en ti, o que se te llame la atención, quizás tú ocupas ser moldeado. Quizás ocupas esa prueba, esa situación para que tú seas moldeado, tu carácter sea moldeado, porque eres difícil de carácter. Y muchos por eso, en la primera, corren, quieren correr, quieren cambiar de trabajo. Yo he visto personas que brincan de un trabajo a otro y de otro, porque no les gusta. No les gusta que les manden, que les ordenen, que les digan. Porque es difícil, me está tratando mal. Y nunca consultan a Dios si es de parte de Él. Por eso les va mal. Porque no hay paz en el corazón, no hay entendimiento. Mira, ayer cuando mi hermana, para honra y gloria del Señor, yo sé que fue el Señor el que le hizo entender esto a mi hermana Alicia. Se quedó. Si lo escribiésemos y lo escribiésemos hasta que se nos quede en el corazón, ¿qué pasaría? Sería mi forma de vida. Yo caminaré ya pensando de la manera que Cristo nos ha enseñado, no a mi manera. Si estás aquí, dice la palabra del Señor que trabajemos. Mira, aún con los allá en lo secular, como para Él. Cuando tú haces eso, hermano, hermana, soportas el agravio, soportas que te digan cosas, porque ¿sabes qué? De repente el Señor va a hacer algo con tu patrón. De repente va a mirar que tú no respondes, que tú no dices, que tú estás dispuesto siempre, a pesar de que le va a redarguir en su corazón, le va a hacer ver que se está comportando como un canalla, como un miserable. Y cambiará a Dios su corazón para contigo. Lo cambiará porque así es como funciona. Pero si respondes, si dices, si contestas, si dices, si hablas, ¿qué crees que siente tu patrón? Le dices lugar al diablo. ¿No estás siguiendo el consejo de Dios? ¿Estás siguiendo el consejo? La sabiduría terrenal, la del diablo. Lo que haces es que el patrón se empieza a enojar más contigo, te empieza a agarrar coraje, mala idea. Y después, en cada encuentro que hay, puro amor. ¿Qué hay? Choque. ¿Entiendes la sabiduría de Dios cómo es? Entonces nosotros debemos entender, nos pasan cosas porque dijo algo a mi hermana importante, es verdad, porque no hay conocimiento. Y cuando se te quiere suministrar, cuando se te quiere aplicar este conocimiento, lo rechazas, sigues amañado queriendo caminar a la manera tuya, no a la manera que Cristo nos enseña. Por eso es un problema en el cristiano. ¿Estás entendiendo? Mira, vamos a leer lo que dice, lo que les pasa a esta gente que trabaja. Por eso dice lo que leímos en el 21-22. Dice, desde el 1 vamos a leer, 73, 1 en adelante. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
En cuanto a mí, fíjate en lo que está diciendo, él mismo empieza a entender algo, comprendió algo que ya le estaba pasando. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. ¿Por qué dice que casi se deslizan sus pies? Dice, por poco resbalan mis pasos. Algo estaba tramando en su corazón, en su mente. Algo chueco, algo que no va conforme lo que el Señor está pidiendo. ¿Qué más sigue diciendo? Mira, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hay gente que ve que le está yendo bien al impío, al que no va ni a la iglesia, no busca de Dios, le está yendo bien y bien. Y muchos les pasa esto, sienten envidia. ¿Yo qué les sirvo? Y lo viene y te dice, hey, te invito para acá hay más billetito. O te dicen, si quieres hay más overtime. Y sabes que hay día de servicio. Y sabes que tienes que... Entonces, piensa bien. Si no te estás deslizando. Si no estás tropezando. Y lo sigue diciendo el 4. Porque no tienen congoja por sus muertos. ¿Sí leí el 3? Porque tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de ellos, dice. De los impíos, perdón. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Estas personas no quieren de Dios, están alejados de Dios, por eso les llama soberbia. La soberbia es que no tienen necesidad de nadie más. Son ellos y solamente ellos. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza, les está yendo bien. Y luego el diablo te dice, mira, a ellos les está yendo bien. Y la mayoría está pensando en lo terrenal, en hacer, en poseer, afanados en hacer riquezas terrenales. Y los cristianos no es la excepción. No es el punto. Tienes que ser sabio. Este se dio cuenta de algo, por eso leímos el 21 y 22, pero vamos a seguir leyendo aquí. Dice el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué hace el patrón contigo, hermano? ¿Cómo te sientes azotado y castigado? ¿Y qué te dice o no te dice? Quizás tienes un buen patrón. Cuídalo. Haz lo que te corresponde. Pero no, si no es un patrón que sea bueno, ruega a Dios por él. Ruega a Dios por él para que cambie su corazón. Y si quieres dar un paso, quieres moverte de ese lugar, consulta a Dios primero para que te vaya bien. Mira, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. Fíjate bien, se hace una pregunta en sí mismo. Si dijera yo, hablaré como ellos. ¿Como quiénes? Como estos impíos. He aquí a la generación de tus hijos, ¿qué iba a hacer? Iba a engañar a los hijos. 16. Cuando pensé para saber esto, ¿qué dice? Fue duro trabajo para mí, le costó entender, meterlo en su corazón, someterlo. Y lo dice el 17, quiero que pongas mucha atención, porque esto es lo que le hace falta a la mayoría.
hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Qué comprendió? El fin de ellos. Hasta que no entró en el santuario de Dios. Mire, hermanos, ¿qué pensarás tú? Pues yo entro aquí al santuario, yo entro aquí. Está hablando de eso. Está hablando de eso. No está hablando de eso. Es cuando tú entras en oración con Él, en comunión con Él, te doblas de rodillas y le preguntas, le dices. Entonces Él ahí te va a hablar, te va a enseñar cuál es la voluntad de Él. Él te va a ayudar ahí. Y el cristiano no quiere hacer eso. Le cuesta hacer eso. Y si dobla rodillas está pidiendo por otras cosas. Pero tú tienes que entrar en el santuario de Dios para que Él abra tu entendimiento. Porque dice el 17, mira, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué sucedió? Algo sucedió. Comprendí. ¿Quién le enseñó? Fue Dios el que le enseñó. Comprendí cuál iba a ser el fin de ellos. O sea, no andes codiciando, envidiando lo que otros poseen. La palabra de Dios dice claramente que estemos contentos con abrigo y sustento. ¿Qué le pasa a esas personas que están trabajando y trabajando? ¿Qué les pasa? Dice San Mateo capítulo 16, dice claramente, dice, ¿de qué sirve que ganen el mundo entero si su alma se pierde? Estos hombres quieren ganarse el mundo entero. ¿Por qué el cristiano quiere seguirse ganando el mundo entero? Si Dios te da, si Dios te bendice, Dios te enriquece. Pablo dijo, haz como que no tienes nada. Pero no pongas tu corazón en las riquezas que son inciertas, que hoy son y mañana dejan de ser. Y esas te pueden privar de tu salvación. Porque corres peligro de que tu corazón esté puesto en esas cosas terrenales. ¿Y qué sucede cuando el hombre y la mujer ponen su corazón ahí? Mira, en el 18 lo va a responder. Ciertamente los has puesto, ¿qué dice? ¿Qué es un deslizadero, hermano, hermana? Mire, el Señor ha mostrado en visiones. Les ha dicho a algunos hermanos, aquel que va haciendo el mal, el pecado, aquel que no quiere nada de Dios, un deslizadero es donde vas en la pura orillita, de repente un resbalón y te vas. ¿Hasta dónde? Hasta el fondo. Simboliza hacia el infierno. Los has puesto en deslizadero, dice. Y aquí lo va a decir, mira. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. ¿Se consumieron de qué? ¿Cómo están los que caen al infierno? Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Su apariencia será diferente. Si estás aquí, el Señor quiere que seamos sabios, que seamos entendidos, que tú sigas los pasos para que te vaya bien, que adquiera la sabiduría. Dice claramente por Proverbios, adquiere la sabiduría, ante todo sabiduría. Dice que la sabiduría de Dios es más preciosa que las piedras preciosas. ¿Por qué pereció el pueblo del Señor? Por falta de lo que ayer mencionó mi hermana, de conocimiento. Deja de ser necio, de ser necia. Deja que Él te enseñe. Recibe el consejo de la palabra. No te irrites, no te enojes. Aprende a ser manso, humilde, sencillo. Entiéndelo, que a veces si entendieras que todavía no has abierto los ojos, que necesitas ayuda, que así como un niño que está recién nacido necesita ser amamantado, así como un niño necesita tener cuidados, así como un niño necesita ser ayudado para que empiece a dar sus primeros pasos, así como un niño necesita la ayuda cuando se cae y es levantado,
Así debes de entender que tú y yo necesitamos la ayuda de Dios. Despierta. Despierta para que de esa manera no le des lugar al enemigo. Mira, el día viernes el hermano nos leyó algo en el 17 de los Salmos. Abre tu Biblia en el 17. Vamos a leer el 13 y 14. La gente anda buscando lo terrenal. El mejor carro, la mejor casa, la mejor esto. Está bien si Dios te lo da, pero no lo codicies. Él sabe de que tienes necesidad. No te afanes. No te turbes. Porque eso te aparta el compromiso que tú tienes con Dios. ¿Sí estás aquí? Mira lo que dice el 13 y 14 del Salmo 17. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres ¿qué? Mundanos, de los hombres mundanos que practican las cosas del mundo. ¿Y cuál es la porción de los que practican las cosas del mundo? O los mundanos. Cuya porción que dice, solamente lo que poseen aquí en la tierra, eso es todo lo que, la parte de ellos, porque se perderán, serán puestos en deslizaderos, porque la parte de ellos no quisieron a Dios, no quisieron tener a Dios en su novedad, no aceptaron la palabra de Dios, el camino de Dios, sino anduvieron en sus propios consejos, en su propio camino. Y desgraciadamente, estas cosas pasan entre los cristianos. Andan todavía algunos en su propio consejo. Si aprendieras la humildad, la sencillez, escucharías el consejo. No te opondrías, no renegarías, no hablarías, no murmurarías. ¿Al caso el consejo que se da o que hemos dado es de parte de nosotros? ¿Es un consejo fuera de la palabra de Dios? No. Aprende a aceptar eso. Sé humilde. Porque el que no es humilde, no importa. Yo he visto esto. Yo he querido abrirle a hermanitas, a jovencitas, a hermanos. Les he querido abrir los ojos para que vean y para que miren bien. Pero no quieren ver. No quieren ver. No. Yo soy yo y yo hago lo que yo quiera. Él no entiende. ¿Quién no entiende? ¿Sí entiendes, hermano, hermana, cuál es la porción de aquel que no quiere buscar a Dios? Mira, regresa a 3:73. Vamos a leer algo de ahí antes de irnos a otro. En el 27 dice algo importante. Porque no andar en la voluntad de Dios, aunque estés en la iglesia, andas fuera de la voluntad de Dios, no andas con Dios. ¿Qué dice el 27? 73, 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es alejarse de Dios, hermano, hermana? ¿Irte de la iglesia? No. Tú puedes estar aquí, pero lejos de tu Dios. Hay gente, jóvenes insensatos que no entienden, que se les quiere abrir los ojos, no quieren. Pero tu deber es orar. Mi deber es orar, clamar a Dios. Porque hay cosas que tú y yo no las podemos forzar. Necesitan un toque del Señor. Y si es por medio del hospital o de alguna otra cosa, ese ya es problema del Señor. Pero Él sabe cómo hacerlo. Tu trabajo, mi trabajo es ¿qué? Doblar rodillas. Hay quienes saben que deben de orar por sus hijos, sus hijas. Hay quienes les ha revelado el Señor que oren por sus hijos, sus hijas. Y muy tibia la cosa. Muy tibia la cosa. Si el Señor nos ha enseñado
que lo que nosotros no podemos hacer, dice que ¿qué hay imposible para Dios? Hace rato dijo algo nuestro hermano Alberto, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Entonces, ¿por qué no le dejas lo que tú no puedes cambiar a Él? Pero no quieres orar. La llave está en oración, en doblar rodilla, en pedir entrar en el santuario. Cuando entré en el santuario, entonces me apercibí, entendí cuál era la voluntad tuya. Ahí te va a hablar el Señor. Hay quienes dicen que aman a sus hijos, a sus hijas, pero yo veo que con los hechos está como entumido el cerebro, el entendimiento. ¿Cómo tú vas a llegar a tocar el corazón de Dios si no te arrastras, si no te humillas, no andas delante del Señor humillado? ¿Cómo vas a tocar el corazón de Él? Si el interesado o la interesada tienes que ser tú. ¿Cómo ves? ¿Aló? No, al pastor, hay que decirle al pastor, está bien, yo te ayudo, pero ¿qué hay de ti, hermano, hermana? ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿De verdad los amas? ¿O nomás dices que los amas? Porque de lo dicho a lo hecho, ¿cuánta distancia hay? Hay mucho trecho, dice. ¿Estamos aquí? Mira, aunque tu hijo o tu hija sea como un burro, como una burra, que tenga orejas, que tenga cola, Dios le puede cambiar todo eso para que sea una ovejita. ¿Al caso no lo hizo contigo? Bueno, eso si todavía no, si ya te has dejado cambiar. ¿Aló? Algunos todavía la patita así sale como de chivito. Y a otros a veces se les olvida que ya son ovejitas y de repente la conducta es como de chivito, por no decir otra cosa. ¿Aló? Y dice que es oveja, todavía saca la pata como chivo. ¿Eso está bien? ¿Cómo va a haber un cambio? Cuando tú quieras, a la hora que tú quieras. ¿Quién le necesita a quién? ¿Él te necesita a ti o nosotros le necesitamos a Él? Entonces, si entendiste, si tú haces lo mejor en tu trabajo, ¿por qué no te esfuerzas a hacer lo mejor para con tu Dios? Es por tu bien y el bien de todo, tu familia, tu generación. Todas, dice, Él hace bien hasta 1000 generaciones. Fíjate. ¿Cómo ves? ¿Piensas en los tuyos? Algunos ni siquiera oran por sí mismo. Ni por sí mismo. No tienen fuerza ni por sí mismo. Pero quieres que Dios te lo haga todo. Quieres que Dios, Él lo va a hacer todo. Y dirá, qué fe tiene este hermano, esta hermana. Sí, pero esta fe se activa hay puntos, hay pasos, hay hechos. Para que esta fe se active tiene que haber hechos. ¿Sí estamos aquí? Hay tirado de panza, rascándose, hay tirado ahí en el sofá, en la cama, tirado de panza, rascándote la panza, ¿qué? ¿Qué va a pasar ahí? Y luego si eres como aquel que dice que comes y te da sueño, y te levantas y te da hambre, ¿te imaginas? Perezoso. Perezosa. Pero amas mucho a tus hijos, amas mucho a tus hermanos, a tus hermanas. El punto que yo quiero que entiendas, hermano, hermana, que mientras tú no aceptes este consejo
de que necesitas doblar rodilla, que necesitas, si estás seco, si no hay agua corriendo, se está secando tu corazón, tu alma, tu espíritu, necesitas pedir ayuda empezando contigo mismo para que puedas ayudar a los demás. Si no te ayudas a ti mismo, ¿cómo vas a ayudar a otros? ¿Cómo vas a decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Así dice la palabra. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? ¿Te estás amando a ti mismo? ¿Te preocupas por ti mismo para que puedas decir que amas a los demás? Si estás aquí, hermano, hermana. Pero en el trabajo secular, hasta un 10 plus, una A plus. De verdad, yo miro con dolor, con insensatez a los jóvenes, a los viejos, que en la escuela quieren sacar A plus, pero de Dios no quieren nada. En su trabajo son los number one, pero en las cosas de Dios, ahí van, dizque a panzazos. Aquí nos entra a panzazos. ¿Sí sabes qué es a panzazos? ¿Cómo es a panzazos? Que si tú debes de sacar 10 o una A, tienes que sacar un 10 o una A. Allá en la escuela le dicen a panzazos porque ya saliste con un 6, allá a puros panzazos porque ya sacando 5 estás reprobado. Pero no, aquí necesitamos un 10 o una A. ¿Cómo ves? De verdad, yo siento tristeza cuando veo este asunto, tanto en los jóvenes como en los viejos. Porque yo miro tu alma, miro tu situación, y no te puedo decir porque todavía eres de mecha cortita. Hay hermanas que son de mecha cortita. Yo espero que seas sabio y lo entiendas el consejo, con palabras sencillas, sin rebundar tanto. Aló, ¿por qué estás triste? Ni una mosca escucho. No, hermano, esta es palabra del Señor. Abre tu Biblia en San Mateo, por favor. Dijimos capítulo 16, ¿verdad? (16:26). Y alguien dirá, eso está fuera de contexto. No. Es simple y sencillamente esto. ¿Qué dice el 16:26, hermano, hermana de San Mateo? 1, 2, 3. ¿Cómo ves? Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Por qué andas preocupado? Mira, no en vano les dijo aquí mismo en San Mateo 6, capítulo 6. Vamos a leer del 25 rapidito y me voy a frenar en una parte. Gloria a Dios. Por eso es importante escuchar el consejo de Dios, hermano. Es la sabiduría de Dios, es el corazón de Dios, es una conducta santa. Él es santo, quiere decir que esta es la conducta de Él y quiere que aprendamos la conducta de Él. Pero no muchos quieren esto. No muchos quieren esto. Les cuesta hacer una transacción, un cambio. Les cuesta dejar el viejo hombre para que sean nuevas criaturas. Y para ser nueva criatura necesitas aceptar el yugo. Necesitas aceptar la enseñanza de tu Rey, de tu Dios.
Necesitas someterte a ella. Que sea tu meta, que sea tu interés, tu deseo fuerte, para que haya un cambio en ti. No nomás un cristiano sancochado, tibio, mundano, cristiano en la iglesia y allá medio cristiano y a veces mundano. Eso no quiere el Señor. Por eso aquí no es a panzazos. Mira lo que dice, vamos a leer de 25 rapidito. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y Dios, nuestro Dios, el Padre, el creador del cielo y la tierra, ¿qué hace? Y vuestro Padre celestial las alimenta, dice. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién puede creer eso? ¿Vales tú más que un pájaro? ¿Sí vales más que un pájaro? ¿O no sabes? ¿Qué vale más un pájaro o tú? Está diciéndolo aquí. Y dice 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Quién la viste? Dios. Mira bien, para que entiendas lo importante que eres tú para Dios. ¿No os hará mucho más a vosotros, hombres? ¿Qué hace falta entonces? Hombres, ¿qué dice? De poca fe. No hará Dios, si Dios vistió la hierba, el campo, con flores, la hizo hermoso, hizo todo hermoso. ¿Qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? ¿Qué está diciendo? ¿Que a la iglesia, a su pueblo le falta fe? ¿Sí estás entendiendo? Ahora, ¿qué más dice? 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Mira quiénes hacen esto. Por eso Él no quiere que ya hagamos como antes hacíamos. Porque los gentiles, ¿qué hacen los gentiles, hermano? Buscan todas estas cosas. El problema es que ya el pueblo del Señor todavía sigue buscando estas cosas. No es que no vas a trabajar, no confundas. Porque también dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces no, trabaja, pero hazlo como para el Señor. Él no te va a dejar. Aún si llegas a caer enfermo, en cama y no tienes sustento, te aseguro que ahí te va a llevar tu mandadito. Pero no te va a dejar sin comer. Él es fiel. ¿Lo puedes creer? Él es fiel. 32 una vez más dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, ¿qué sabe? Que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, si Él sabe que tienes necesidad, ¿qué va a hacer? Te va a suplir. No te va a faltar nada. Y agrega, mira, 33, es lo mismo. Dedícate a esto. Que la palabra sea escrita en tu corazón. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Que es el reino de Dios que hablamos hace 2 sábados para atrás, un sábado. Que es el reino de Dios. Es el evangelio, la palabra. Dios mismo descendiendo en ayuda tuya. Busca esto. Busca las cosas de arriba. Busca lo espiritual. Busca a tu Dios. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a hacer el Señor?
Y todas estas cosas por las cuales andas tan preocupado que no te dejan servir a Dios, ¿qué dice? Sin que tú las busques te las va a dar. Serán añadidas, dice. Porque si tú buscas el reino de Dios, el Señor, si suple, hermanos, a los que son malos, imagínate a ti como hijo. Imagínate a ti como hijo, si no te suplirá. ¿Será injusto el Señor? ¿Se puede negar a sí mismo? No, Él no se puede negar a sí mismo, dice su palabra. Pero necesitas creer. Hombres de poca fe, dice. El problema está en la fe. El problema está en la falta de confianza en Dios. ¿Sí entiendes por qué se te hace una bola en la cabeza? Bueno, dentro de la cabeza. Se le llama, ¿cómo se le llama esa bola? ¿Cómo se le llama? Muchos le dicen de una forma y otros de otra. ¿Cómo le dicen? ¿Perdón? Tumor, dice mi hermano. Bueno, a algunos le da tumor. Pero cuando traen ansiedad, migrañas, ¿qué más? Estrés, ¿qué más? Es 4 y es 5. Le da de todo a esta gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están llenos de fe. No, pero lo bueno que tiene Dios es que nos deja, se nos hincha el cerebro y nos enseña para que ya no se nos hinche. ¿Sí estás aquí? ¿Cuántos andan que no saben qué hacer ya con su problema? Porque no nada más es con el estrés y esas cosas. ¿Cuántos ya no saben qué hacer? Y su reacción es ¿cómo es? ¿Como una santa y como un santo? No, se les olvidó. A la media vuelta, ahí se descuidaron y volvió el viejo y la vieja. El viejo hombre y la vieja mujer, pues, que me entiendas. La mala conducta, cuando todavía se te salen esas cosas tan feas, o cuando esos pensamientos, esa ira, ¿de dónde proviene, hermano, hermana? ¿Es del reino de Dios? ¿Es del Espíritu Santo? Entonces, ¿quién te engendró eso? ¿Y por qué no lo sacas? Y hermana, ¿qué pasaría si entra un perro bravo a tu casa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Perdón? ¿A encerrar? No, si entra. Si un perro bravo entra a tu casa, ¿qué vas a hacer? Si tienes pistola, tienes un bat, tienes ahí una escoba, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero muchos no hacen eso, se pelean con ese perro. ¿Estás entendiendo? Debe de sacarlo para afuera a escobazos. No debe entrar eso a tu vida, pero muchos se pelean con ese perro. ¿Te lo explico más amplio o lo estás captando? No, yo tengo razón. No, es que a mí me dijeron. Es que ¿cómo voy a quedar callado? Déjate que entrara el perro. Te estás justificando, sister, hermano. ¿Sí ves por qué no hay reacciones rápidas? Porque mira las cosas terrenalmente, no lo espiritual. Por eso eres atacado, atacada, y no sabes ni por dónde. Pero justificas tu mala acción. ¿Eso está bien? Entonces, ¿qué pasa con ese perro? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vas a seguir dejando entrar? Te vas a ir al cielo. Porque te agarras a pleito con ese perro y lo muerdes y te muerde. ¿Sí estás entendiendo lo que estoy diciendo? Quizás se te haga chiste como caricatura de que, imagínate con perro mordiendo con un hombre. No, estoy hablando en los términos espirituales. ¿Aló? Porque no quiero que salgas de aquí, ¿no? El hermano nos comparó como un perro y esto y esto otro. ¡No! La lucha es contra demonios, principados, potestades, huestes.
de las tinieblas. Pero como todavía te hace falta ejercicio espiritual, por eso no alcanzas a captar y reactivarte. ¿Sí estás entendiendo? ¿Qué dice aquí entonces, hermano 33? Lo han repetido, se lo saben de memoria. Yo te aseguro que hasta los chiquitos se lo saben este versículo. Mas buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Qué dice? Si ven, se lo saben de memoria. Pero has profundizado, ha entrado a tu corazón. No, y todavía cantan un canto. Anoche se lo decía hermano Chuy. Cuando oí tu palabra y entró en mi corazón y ahora soy feliz. ¡Qué feliz! Ojalá y sí seas feliz. Que se haya entrado esa palabra en tu corazón. Pero ¿por qué andas todo mordisqueado de ese perro? Mordisqueada. Lastimado, lastimada. Esa tristeza, esa forma que andas así porque te hicieron, dejaste que ese perro te mordiera. Ese perro se llama diablo. ¿Sí entendiste? Ah, no, pero tú estás viendo al hermano, a la hermana, tú estás viendo a aquella, y le guardas un rencor, tanto que cuando te la encuentras, hasta le dices, God bless you, my sister, give me a hug, yo quiero darte un abrazo fuerte. No haces eso porque tú ves que peleaste con el hombre. ¿Sí estás aquí? Hace falta entendimiento, hermano. Ya estás cansado, cansada, ya nos vamos. ¿Se acuerdan de la porción de lo que leyó nuestro hermano Chuy el día viernes? Les dije un versículo. Les voy a dar el libro, San Lucas. Les dije Lucas. A mí se me que el hermano Chuy se acuerda ya. Bueno, les voy a dar el versículo, el capítulo pues, capítulo 16 de Lucas. Gloria a Dios. Lo tienes. 16, 19, lo tienes. Y pongan atención y no estén platicando, Dice el 19, había un hombre rico que se vestía, ¿cómo se vestía? Y de lino fino, de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, dice. Y ansiaba, mira, ¿qué ansiaba? 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pero no dicen que los demonios, pero los demonios se lo llevaron también. Mira, a Lázaro los ángeles, y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué dice? Atormentado en llamas. 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esa es la porción de los que no hacen justicia, de los que se sacian, de los que piensan en sí mismo. ¿Sí estás aquí? Esa es la parte que les toca. ¿Cuál parte es? Que dijo, ¿dónde cayó el rico? ¿Dónde dice? Hades. ¿Qué significa infierno? ¿Sí estás aquí? Abre tu Biblia aquí en el libro de San Juan capítulo 6, por favor. Entonces, si estás entendiendo, hermano, hermana, tenemos que reaccionar, tenemos que despertar con la ayuda del Señor.
Tienes que entender que necesitas a Dios, que si no corriges tu vida, no corriges tus pasos, si no buscas la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, serás arrastrado por este mundo, por el diablo mismo. ¿Y qué va a pasar con tu vida? Lo que le pasó al rico. Pero si buscas el reino de Dios y su justicia, ¿tienes puerta ancha para entrar al cielo? ¿Por qué tanto te has afanado? ¿Por qué tanto has querido? No es que no tengas que hacer bien tu trabajo allá secular. Lo tienes que hacer como para Dios, o sea, bien hecho. Para Él es el que trabajas, para Dios. No para tu patrón corajudo y sabe Dios cuántas cosas tenga, pero tú lo haces para Dios. Si ese patrón, esa persona está comportando mal, déjaselo a Dios. Mira, los hermanos, las hermanas que se pelean de esta manera con sus parientes, con los hijos, con las hijas, y no reaccionan de esta manera, están siendo arrastrados. Tienes que aprender a dejarle lo que tú no puedes cambiar al Señor. Porque la actitud, la reacción que se está tomando no es con la sabiduría de Dios. Es para dañarte y para que seas dañado. Y para que dañes. Ok, San Juan capítulo 6. Versículo 25, ¿lo tienes? En adelante. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Este es el asunto. Muchos también buscan a Dios, sirven a Dios, quieren servirle a Dios para que Dios los bendiga económicamente. Ahí entran estos. Estos solamente buscaban para que les saciara el Señor Jesús su barriga. No entendían, ni era ni por milagro, Jesús se los dijo. Porque, ¿en cuál me quedé? Porque comites el pan y os saciaste. Mira, 27. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos. Trabajad no por la comida que perece, sino por ¿cuál, hermano? Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién es el que nos va a dar esta comida? No, fíjense bien, leímos algo. El Hijo. Claro, todo viene del Padre. Pero si el Hijo no anda contigo y tú no lo quieres en tu vida personal, en tu casa, ¿cómo tú vas a comer esta comida que lleva a vida eterna, que permanece a vida eterna? Entonces, ¿por qué debes de trabajar, hermano, hermana? Por tu salvación, por obedecer. Debes de trabajar en obedecer. Esta es la comida que da el Señor. Si estás aquí. Una vez más, el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque ahí se señaló Dios el Padre. Entonces, si tú entendiste este mensaje, hermano, hermana, tiene que haber una diferencia, tienes que reactivar algo dentro de ti. Has estado haciendo las cosas mal. Aprende la sabiduría de Dios. Deja que Él sea el que te alimenta. Deja que Jesús sea el que te da la dirección. Pero aprende. Has estado batallando y batallando con lo mismo, y no hay solución. ¿Por qué no hay solución? Porque estás haciendo la voluntad de tu Dios. Entonces necesitas hacer un cambio. Necesitas hacer una, ¿cómo se dice? Una cuenta, una lista de tu conducta. Si va de acuerdo con la enseñanza de tu Dios. Si estás haciendo lo que el Señor dice y si
en algunas cosas ya las estás haciendo bien, busca las demás. Trabaja. Porque nosotros somos peregrinos, hermanos. Nosotros vamos de pasada, somos peregrinos. Esta es la escuela de nosotros. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Entonces, si te estás esforzando mucho, y no le permites que Dios sea el que lleve la carga por ti, te vas a cansar. Segurito que te vas a cansar. Entonces, aprende a entregarle al Señor tu corazón, dispónselo a Él. Aprende, deja que la sabiduría de Él entre en tu vida, para que de esa manera no le des cavidad al enemigo, para que de esa manera enfrentes aquel problema, aquella situación conforme dice el Señor. Si estás aquí, para que no seas atacado por ese perro. Estoy hablando simbólicamente, ¿sí lo entiendes? Por el enemigo. Por eso eres dañado, por eso eres dañada, y vuelves a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Te vas a cansar porque lo estás haciendo con la sabiduría terrenal, con tus fuerzas. Te vas a cansar y de repente querrás aventar la toalla. Pero si haces lo que se te está diciendo, ten por seguro, hermano, hermana, que tu problema Dios te lo va a solucionar pronto. Pronto, pero dobla rodilla por aquello que tú no puedes cambiar, por aquello que tú no puedes transformar, sea tu hijo, tu hija, sea el pariente, sea quien sea, o aún por ti mismo. Dobla rodilla. No hay de otra. No hay de otra. Tanto tú como yo necesitamos la misma fórmula: la ayuda de su Santo Espíritu y de su palabra. ¿Estás aquí? Entonces, ¿qué vas a seguir buscando? ¿Lo mismo cuando salgas? Hermano, hermana, la verdad, yo he dado consejo, hemos dado consejo. Y mi hermana, mira, dijo algo, y yo sé que fue de parte de Dios que le hizo brillar en su mente, de su corazón, mi hermana Alicia ayer. Porque salemos, dijo ella, ¿qué dijo? Salemos y allá, ¿qué dice? En cuanto salemos, ¿qué pasa? ¿Qué dijo? Nomás yo estuve ahí. Se les olvida. Y lo que concibieron, lo que recibieron, inmediatamente se lo roba alguien más allá afuera. Porque no están velando. Porque no hacen así como... Y hermanos, cuando se nos iba a hacer exámenes en las escuelas, yo no sé cómo le haces tú, pero tenías que repasar, leer y repasar hasta que se te pegara el tema. ¿Para qué? Para que cuando te dicen las preguntas, tú puedas responder bien. Para que saques, ¿qué? Un 10 o una A. Pero si no repites eso en tu corazón, en tu mente, no lo andas meditando día y noche, ¿cómo tú vas a mejorar? ¿De quién es el problema? ¿De Dios o de nosotros? Entonces medítalo, piénsalo. Y te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga.